Gracias por estar con nosotros. Aquí en la Unión Médica Nacional hemos realizado unas 60 entrevistas, bueno, unas 100 entrevistas, pero a 60 médicos destacados que pueden contar historia. Incluso hemos tenido aquí a los médicos más longevos que viven, y también hemos tenido, por ejemplo, a la primera mujer negra que estudió medicina. Con estas 60 entrevistas vamos a publicar un libro. Pero ese libro no podía estar completo sin el doctor Guido Miranda, quien estuvo en la gerencia médica de la Caja del año 70 al año 74, en los gobiernos de don José Figueres Ferrer en su tercera administración y de don Daniel Oduber Quirós, y luego fue presidente ejecutivo de la institución del año 82 al año 90 en los gobiernos de don Luis Alberto Monge Álvarez y en el primer gobierno de don Oscar Arias Sánchez. Y es todo un personaje, sin duda, el personaje vivo más importante en la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias por atender nuestra invitación, doctor Miranda. Yo además siento un gran cariño por usted porque se me parece muchísimo a un abuelo mío. Es como estar viendo los tres, bueno, ya él falleció. Caray. ¿Dónde nació usted y dónde creció? Mire, yo nací en una familia muy humilde en Guadalupe, Goicoechea. Mamá era de las primeras mujeres trabajadoras y comerciantes, porque hija de un fabricante de zapatos, y Guadalupe en ese momento la tradición era la fabricación manual de los zapatos. Era un pueblito puramente artesanal dedicado a la zapatería. Mamá aprendió el oficio y luego llegó a tener 5 ventas de zapatos entre San José y Alajuela, de modo que tuvo oportunidad de tener un taller de zapatería muy grande. Mi papá era un trabajador de alta tecnología en hierro, que lo habían hecho los ingenieros de la Northern Railway, y cuando se electrificó el ferrocarril al Pacífico, a papá le solicitaron que se trasladara al Pacífico, al ferrocarril al Pacífico, para darle mantenimiento a las máquinas eléctricas. Lo hizo así, y yo crecí chiquillo entre Guadalupe, en el mundo de la zapatería y de la fabricación de zapatos, y lo que era la importancia del ferrocarril al Atlántico y el ferrocarril al Pacífico. Y entonces veníamos en las vacaciones a dejarle almuerzo a papá con un muchacho que se encargaba de traer varios almuerzos, y así empecé a conocer un poco San José. Pero yo asistí a la educación primaria en la Escuela Pilar Jiménez de Guadalupe, y cuando me iba ya empezando 6º grado, le dije a mi mamá y a mi papá que yo quería venir a la educación secundaria. Entonces lo entendieron, me matricularon en el Liceo de Costa Rica, y vine al Liceo de Costa Rica desde el año 37 hasta el año 43. Éramos 5 liceístas, toda la fuerza de la educación secundaria en Guadalupe, y viajábamos a pie. Todos los días salíamos a pie a las 6 de la mañana de la plaza de Guadalupe para llegar al liceo faltando 10 para las 7, y regresábamos a pie también. Así lo hicimos los 5 años que estuvimos en el liceo. ¿A quiénes recuerda usted que hayan sido compañeros suyos de la escuela o del colegio? Mire, en la escuela ya muy pocos quedan vivos, y el grupo, pues yo diría, se lo tragó el tiempo. En el Liceo de Costa Rica sí mantuvimos un grupo muy activo durante mucho tiempo, y nos reuníamos periódicamente, pero también la edad se ha encargado de ir engullendo a más de algún compañero, y ya hace rato dejamos de hacer los almuerzos que tradicionalmente hacíamos cada fin de año, porque ya ahora prácticamente casi nadie puede llegar al almuerzo. Pero ahí estaba Armando Arauz, Laureano Echandi, Rodrigo Loría, Eduardo Yamuni,
para mencionarle 4 personalidades ampliamente conocidas en el Rodrigo Loría, el médico. Rodrigo Loría fue pediatra, sí, fue el primer ministro de salud de don Pepe, del año 70 en adelante, de modo que... murió muy joven. Sí, muy joven, muy joven. Laureano Echandi fue compañero mío en la Caja Mochila durante muchos años. Armando Arauz, que en el ambiente de la política llegó a ser hasta vicepresidente de la República, y Eduardo Yamuni, que era hijo de un libanés comerciante y que luego él hereda las tiendas de su papá y desarrolla la cadena de tiendas Yamuni. Doctor, yo recuerdo que usted tiene relación en su formación con Chile, pero ¿se formó usted primero en Chile o fue primero otro país? ¿Y cómo se dio esa salida suya? No, cuando yo estaba en el liceo, se aprueba el proyecto para la creación del Seguro Social. Y aquello fue un verdadero impacto político en el ambiente del país. Entonces nosotros los liceístas, y le debo decir que el mundo de la educación secundaria en ese momento tenía influencias de muchas corrientes ideológicas europeas que habían venido a América Latina antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, a tratar de capitalizar el apoyo de América Latina hacia las ideologías europeas. Y entonces la educación secundaria tenía la característica de que tenía ideólogos de visita en el Liceo de Costa Rica frecuentemente. Además tuvimos el privilegio de tener un director como Aguilar Machado, que era Alejandro Aguilar Machado, que era un verdadero... Era un gran orador, ¿verdad? Orador, artista, porque era pianista y un profesional de altísimo nivel en la educación, y él se preocupó de que el Liceo de Costa Rica tuviera el más alto nivel de influencia ideológica, entonces la visita de pensadores era muy frecuente. Incluso fíjese que eso hizo desarrollar aquel famoso conjunto que el país no repitió nunca más, el famoso Orfeón del Liceo Costa Rica, en donde 800 compañeros formaban un orfeón con 3 tonalidades de canto, ¿verdad? Y era realmente cuando el orfeón hacía un concierto, mire, la ciudad entera se conmocionaba para ir a escucharlos. Y estando en el Liceo de Costa Rica en tercer año, se funda el Seguro Social. Nadie sabía qué era el Seguro Social. Entonces empezamos a preguntarle a los profesores que nos explicaran qué era el Seguro Social. Recuerdo que el único que nos dio una explicación, pues ni siquiera aceptable, pero que demostró tener alguna idea, fue René Van Uffel, el profesor de francés. Pero la mayor parte de los profesores se declararon incompetentes en el conocimiento de lo que era un seguro social como proyecto político y pretensión de transformarse en ley para el país. De modo que nos quedó en mucho la inquietud de lo que era el seguro social. Luego la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el choque entre las dictaduras y las democracias, todo aquel conflicto ideológico que el mundo vive, lo que significó la Segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos, aquellos terribles bombardeos masivos que se hacían de las ciudades abiertas. Años después estaba de visita en Hamburgo, visitando una hija mía que estudiaba allá,
y me llevó al parque donde había estado la Catedral de Hamburgo, que había sido destruida en un bombardeo. Y tenía una placa que nunca olvidé, porque decía alemán: recuerda que en la noche del 25 de julio, de mí me quedó grabada la fecha, porque coincidía con la anexión de Guanacaste. Recuerda que en la anexión del 25 de julio de 1971 murieron 70.000 hamburgueses en el bombardeo masivo cuando se destruyó esta catedral. Cosas como esas fueron absolutamente impactadoras desde el punto de vista ideológico. Entonces, desde muy temprano en el liceo, además yo fui un lector apasionado. Estando en la Escuela de Guadalupe, la biblioteca de la Escuela de Guadalupe era el Tesoro de la Juventud. Me leí los 18 tomos del Tesoro de la Juventud. Se acabó la biblioteca para cualquier inquieto, de modo que empecé a viajar a San José, a la biblioteca pública, a leer todo lo que podía. De modo que para mí era muy claro que el mundo era mucho más que vivir en Costa Rica, que las posibilidades de desarrollo eran mucho más que lo que el país me ofrecía. Entonces, temprano le planteé a mi familia la posibilidad de salir a estudiar. Y digo salir a estudiar porque en esa época no había universidad. La posibilidad para los jóvenes era estudiar farmacia, derecho o agronomía, que eran las 3 escuelas que mantenían los colegios profesionales como actividad de tercer nivel, pero todavía el proyecto de Rodrigo Facio no aparecía, de la formación de la Universidad de Costa Rica. Y entonces, pues, para necesariamente ver algo del mundo y formarme, empecé a incubar la posibilidad de salir del país. Y una de esas alternativas era estudiar medicina, porque algunos compañeros muy temprano decidieron, estando en el liceo, ir a estudiar medicina, y México era el centro universitario que recibía a los costarricenses. Yo hablé con mi familia y mi familia me estableció que estaban de acuerdo con todo y lo que significaba que un chiquillo de 17 años se fuera de su casa y se fuera del país a otro país y a otra cultura, pero si yo asumí esa responsabilidad, yo decidía el resultado que obtenía. Y entonces, cuando mencioné medicina, me dijeron: bueno, esta es una carrera larga y el estudiante difícilmente puede ayudarse mientras está estudiando. Así que se requiere una capacidad económica para mantener un estudiante de medicina en el exterior. La mayor parte de los médicos de Costa Rica se habían graduado en Europa. Lovaina era la universidad más solicitada, y era la más solicitada por 3 razones. Uno, era una universidad católica, de modo que eso tranquilizaba a las familias costarricenses. La otra, tenía internado. Entonces, la familia se sentía más tranquila con que su hijo fuera a un internado de una universidad católica. Y tercero, estando en Bélgica, era una de las más bajo costo en Europa. Pero la guerra europea, desde el año 39, había cerrado las universidades europeas. Entonces había que pensar en una universidad latinoamericana. Haciendo las averiguaciones en detalle, establecí la posibilidad de un presupuesto entre 40 y 50 dólares mensuales en México para estar relativamente seguro. Y cuando le planteé a mi familia eso, me dijeron: te ayudamos sin discusión,
pero esa suma está más allá de la capacidad nuestra. Así que búscate algo más barato. Entonces empecé a buscar sitios más baratos que por las razones de lejanía, distancia e incapacidad de regresar al país como estudiante, se transformaran en sitios más asequibles, y aparece Sudamérica, que realmente era más barato que México. Y haciendo averiguaciones y con la influencia de Carlos Monge y Isaac Sofeifa, que habían estudiado en Chile, mis profesores, y que en el Liceo de Costa Rica, en Chile, y con la ayuda del profesor Viriato Camacho, que se había graduado en Chile, al final decidí irme a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tenía un examen de admisión para los chilenos que querían entrar a estudiar medicina, pero tenía el Consejo Universitario un acuerdo en donde el extranjero que quería estudiar medicina en la Universidad de Chile no haría examen de admisión siempre y cuando en su país no hubiera escuela de medicina. Eso le cayó como anillo al dedo a la situación mía, y entonces tuve garantizado el ingreso al primer año de medicina. Y de veras, el 6 de febrero de 1943, porque me había graduado de bachiller en el año 42, el 6 de febrero del 43 me embarqué, porque todas las posibilidades eran de viajes por mar. No había tráfico aéreo porque la aviación no se había desarrollado tanto, y por tierra imposible, de modo que viajé por mar a Panamá. En Panamá esperé el barco chileno que me llevaría a Valparaíso, y logré llegar a Valparaíso el 23 de marzo, habiendo salido el 4 de febrero de Punta Arenas. Pero inmediatamente estaba Rodolfo Céspedes, un costarricense que estudiaba medicina en Chile, esperándome en la estación del ferrocarril, que me llevó a su pensión. Ahí me alojé el primer año. Por razones de costo y de comodidad, quedaba cerca en el barrio de la Escuela de Medicina, era más fácil llegar, y así arranqué mis estudios en la Universidad de Chile. ¿En Santiago? En Santiago, y estuve 7 años, porque regresé a Costa Rica graduado de médico en marzo del 50, de modo que estuve 7 años completos. ¿En esos 7 años no vino? Nunca vine. Los 7 años fueron la conexión con mi familia y con mi país. Era una carta cada 15 días que llegaba por correo aéreo, la carta de los primeros días del mes incluía el cheque para todo el mes de mantenimiento, y ocasionalmente un rollito de periódicos con algunas noticias de Costa Rica que mi mamá se encargaba de enviarnos. Pero yo estuve con tal satisfacción en Santiago que rápidamente empecé a contarles a mi familia y a mis hermanos lo bien que se podía estudiar, y así mi hermano Mario, que había entrado a estudiar farmacia aquí en Costa Rica, pues se sintió estimulado por mis relatos, y 2 años después se fue para Santiago también, y entonces ya estuvimos juntos los 2 hermanos allá. Y 3 años después el hermano menor también se entusiasmó y fue a la Universidad Católica a hacerse ingeniero químico. De modo que en algún momento estuvimos 3 hermanos juntos. El último año estuvimos 3 hermanos juntos en Santiago. ¿Qué pasa después? Primero, ¿cómo lo marca Santiago? ¿Cómo era Chile en ese momento? ¿Cómo lo marca y qué pasa después? Bueno, Chile era, como toda la Sudamérica en ese momento, un verdadero hervidero ideológico, porque Chile había tenido muy fuertemente la inmigración europea
con la crisis de Europa al comienzo de siglo, y era tradicional en Chile, en el sur de Chile, el desarrollo de verdaderas colonias alemanas, de modo que la influencia alemana era extraordinariamente fuerte en Santiago. Ahí no se anuncian pasteles, sino que se anuncia Kuchen para acompañar un café, de modo que hasta en los términos salen frecuentemente palabras alemanas. De modo que cuando Estados Unidos hace presión para que toda América se cuadre detrás de los Estados Unidos en la guerra contra Europa y especialmente contra Alemania, los dos países de Sudamérica y de Latinoamérica que no rompen relaciones, sino que usan el término de la suspensión de relaciones exteriores con Alemania, son Argentina y Chile. Después se sumaría Uruguay. Pero esa suspensión de relaciones es la demostración de que hay una independencia ideológica y una dependencia más de Europa. De modo que la influencia en Sudamérica de todos los partidos de izquierda, los partidos socialistas, los partidos comunistas, de los partidos conservadores, de los partidos intermedios, etcétera, fue muy fuerte. Sin ir más lejos, Chile es el primer país que elige un presidente socialista. El año 37 elige a Pedro Aguirre Cerda, que es el primer presidente socialista del continente americano, lo cual demuestra que la orientación de izquierda es muy fuerte en Sudamérica. Después el desarrollo de industrias como la salitrera y la industria de las minas de cobre forma una dirección de capital extraordinariamente fuerte, de modo que la derecha es muy fuerte, pero también los sindicatos que se organizan en esas industrias tienen una fortaleza enorme. Entonces todo lo que se planteaba como ideología de extrema izquierda era de todos los días que en la universidad teníamos algún platillo para el desayuno, etcétera. Usted se va para Chile y durante esos 7 años ocurre aquí, bueno, todo el gobierno de Calderón Guardia, todo el gobierno de Teodoro Picado. Usted regresa más o menos para el 48, un poco después. No, regreso un poco después porque regreso en marzo del 50. En marzo del 50. Me fui para el 43. Y regresó en el 50. Cuando recién estaba aprobada la ley del Seguro Social. Yo viví todo lo que fue la discusión y la aprobación del nacimiento de la ley del Seguro Social. Aquí el Seguro Social, el país no tenía la menor idea de qué se trataba. Los médicos que se habían graduado en Europa conocían bien los seguros sociales, porque el desarrollo de los seguros sociales es un proyecto político netamente de los países industrializados, y los países europeos fueron no solamente la cuna del desarrollo, sino la incubadora del desarrollo de los seguros sociales. Todo lo que fue el nacimiento de los seguros sociales en Europa, la formación de la ideología del seguro social, la organización y el dictado de las leyes de la creación del seguro social se produce en Alemania a finales del siglo XIX, y es también en Europa, justamente en la Segunda Guerra Mundial, que los ingleses reconocen que hay un sector de la población que no tiene el beneficio del seguro social, porque no puede pagar las cuotas del seguro social, que son los niños, los económicamente débiles, los inválidos,
la población que no tiene capacidad de pago de las cuotas del seguro, muchos trabajadores independientes. Entonces, en Inglaterra, en el Parlamento británico, surge la corriente ideológica que predica un principio, que dice que así como la guerra le hizo daño y castigó a todos los ingleses, la paz tiene que hacerle beneficio a todos los ingleses. Y entonces el desarrollo de los seguros sociales, el Parlamento británico los transforma en seguridad social, o sea, entra cubierta toda la población, porque los seguros sociales habían asegurado a los trabajadores, a sus familias, pero eran estrictamente un beneficio de la clase laboral. La clase social que no podía pagar las cuotas estaba excluida de los seguros sociales y lógicamente no tenían más amparo que lo que el Estado podía dar. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de la entrevista. Vamos a continuar, si Dios quiere, con el doctor Guido Miranda. Muchas gracias por estar con nosotros.